Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de Jesucristo el Señor. Un fuerte abrazo a toda nuestra hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM. Redefine tu vida. Para mí es una gran bendición poder llegar hasta ustedes a través de estos medios. También saludamos a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales. Esperamos que el programa de esta mañana sea de gran bendición para tu vida. Así que comencemos nuestro día encomendando nuestro camino al Señor, poniendo en sus manos todos nuestros planes. La palabra del Señor dice que Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Padre, en esta preciosa mañana, día que tú has hecho, donde podemos disfrutar la realidad de que tus misericordias son nuevas cada mañana, queremos encomendar nuestro camino a ti. Queremos entregarte cada uno de nuestros planes y pedir tu sabiduría, tu guianza y tu protección. No solamente para nosotros, sino también para nuestros seres queridos, Señor. Que tú guardes nuestra salida, nuestra entrada, como muy bien lo declaró el salmista. Confiamos en ti, nos bastamos en tu gracia para caminar en este día conforme a tu propósito y que tu nombre sea glorificado a través de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados, antes de entrar de lleno al tema que traigo para ti hoy, que he titulado Victoria sobre el pecado, déjame extender nuestra invitación como ciudad de alabanza a cada uno de ustedes. Recuerden que estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Nuestra iglesia Ciudad de Alabanza se reúne los domingos a las 9:30 de la mañana, los miércoles a las 7:30 para estudiar la palabra y tener un tiempo de oración. Y los viernes a las 7:30 se reúne nuestro ministerio de jóvenes, Generación de Conquista. Para todas estas celebraciones estás cordialmente invitado, invitada. Será un placer recibirte en nuestra casa y serte de bendición de una manera muy especial. También estamos ubicados en Aguadilla, en la urbanización El Prado, en la calle José Acevedo C4. Ahí están nuestros hijos espirituales Omar y Nela Maldonado. Ellos se reúnen los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. También será una gran bendición para nuestra iglesia hija, Ciudad de Alabanza Aguadilla, recibirte, bendecirte de una manera especial. Fíjate, este fin de semana, a partir del jueves 13, Ciudad de Alabanza en Moca está en fiesta, y la de Aguadilla, porque los de Aguadilla se van a mover para Moca para celebrar nuestra conferencia apostólica y profética 2025. Esta conferencia tiene como lema la gloria postrera. Y de eso se trata. Escudriñar la palabra del Señor y ser empoderados de una manera muy especial para poder participar de esta gloria postrera que habrá de manifestarse en la iglesia del Señor Jesucristo
antes que Cristo venga. Sabemos que antes que Cristo venga por su iglesia, la iglesia va a experimentar y ya ha comenzado a experimentar el avivamiento más grande que haya tenido en su historia. Estamos en la expectativa de que milagros, portentos, sanidades, resurrecciones de muertos y sobre todo una gran cosecha de vidas en este tiempo antes que Cristo venga serán alcanzadas y multitudes correrán al trono de la gracia para recibir la salvación, para recibir sanidad, para recibir liberación. Y queremos prepararnos, si queremos impartir esa expectativa en el pueblo de que estamos a punto, era que ya no estamos a punto, ya hemos comenzado, hemos visto algunos vestigios de la manifestación de gloria. Hemos visto en nuestra iglesia local, hemos visto manifestaciones del poder de Dios, hemos visto y hemos oído los ángeles adorando con nosotros, hemos visto vidas transformadas, matrimonios transformados, vidas liberadas de una manera sobrenatural. Y así que yo sé también que muchas congregaciones están viendo esos vislumbres. Porque llegará un momento en que eso irá de aumento, de gloria en gloria. La manifestación de la gloria de Dios se dio cada día más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y estamos esperando eso. Así que en esta conferencia que comienza el jueves 13 y se extiende hasta el domingo 16, vamos a tener a mi padre espiritual, al apóstol Marvin Aguilar con su esposa, la profeta Yenoria Bustamante. También vamos a tener al evangelista José Luis Hernández y a su esposa, la salmista Yaneri Rivera, que ellos son los encargados de este movimiento muy lindo que se ha dado en la isla y en otras partes del mundo, Juventud 100 por 35. Ellos van a estar también ministrando el programa de esta conferencia, que el jueves y el viernes, o sea, el 13 y el 14 nos vamos a reunir a las 7 de la noche y el sábado 15 va a ser durante la mañana, de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde más o menos, porque uno pone hora de salida, pero hay momentos en que hay un mover del Espíritu tan fuerte y nos vamos en tiempo extra, pero qué mejor que pasarlo en la presencia del Señor. Y ese sábado va a ser estilo seminario, todo es completamente gratuito, pero nos gustaría que si usted va a estar el sábado, como vamos a dar una merienda, usted nos los informe. Puede escribir al 787-235-1907, 787-235-1907. Puede escribir para confirmar su participación en el seminario del sábado 15. Y el domingo cerramos con broche de oro a las 9:30 de la mañana, donde estará predicando el apóstol Marvin Aguilar. Así que será para nosotros una bendición recibirte en nuestra conferencia. El año pasado fue algo espectacular y creemos que este va a ser más espectacular todavía, porque es de gloria en gloria, de poder en poder. Amén. Victoria sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo acto de desobediencia a Dios. Podemos pecar ya sea por acción, por omisión, y aún en el pensamiento podemos pecar. Todos nosotros de una manera u otra hemos pecado. Dice que no hay justo ni aun uno. Todos de una manera u otra, porque la naturaleza del ser humano que no ha nacido de nuevo es pecaminosa. Desde que Adán desobedeció a Dios y cayó en pecado, el ser humano lamentablemente se convirtió en esclavo del pecado. El ser humano desde ese momento pierde su libre albedrío para convertirse en esclavo del pecado. La tendencia de la naturaleza humana no renacida, que aún no ha aceptado a Jesucristo, la tendencia es a pecar, a desobedecer a Dios. Y aunque la gente que no tiene a Cristo dice que es libre de hacer lo que le da la gana, no. Ellos hacen lo que el diablo quiere, ellos hacen lo que la carne quiere, pero no realmente es libre. Esa libertad realmente es un mito, no es real, porque son esclavos del pecado. Y cuando uno analiza la historia y uno ve cuán bajo ha caído el ser humano, uno se da cuenta que ciertamente el ser humano sin Cristo es esclavo del pecado. Así que hoy la noticia que yo traigo es
que a pesar de que el ser humano es esclavo del pecado, hay una provisión de parte de Dios para que seamos libres del pecado, para que tengamos victoria del pecado. Todos tenemos una lucha. Una lucha. Aún el apóstol Pablo habla de esa lucha y lo expresa en Romanos 7 del 15 al 25. Miren la situación que tenía el apóstol Pablo, situación que yo también tengo y situación que yo sé que al tú oír esta palabra, decir, yo también tengo esa experiencia. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Fíjate esta lucha, ¿sabes? Él, como un hombre que había conocido al Señor, que quería obedecer al Señor, que amaba al Señor con todo su corazón, porque Dios se le había revelado, tiene una lucha en su carne, porque en el espíritu, al él tener el encuentro en Jesucristo, la salvación es segura, él está completo en Cristo, pero entramos en un proceso que se llama santificación, donde hay cosas que no cambian de la noche a la mañana, hay unas cosas que sí, otras no, pero aún siendo cristianos nosotros tenemos una lucha, una batalla con nuestra carne. Y Pablo habla de esa lucha contra la carne, esa lucha contra la tendencia hacia el pecado. Y él dice, no me entiendo. Y yo no sé si tú te puedes identificar, pero yo me identifico con Pablo. Porque hay veces que yo no entiendo por qué hago lo que hago. Si sé que está mal, si sé que eso tiene unas consecuencias, ¿por qué? A pesar de que sé que eso tiene unas consecuencias negativas para mi vida, lo hago de todos modos. Y después que lo hago, me arrepiento, pido perdón, me doy cuenta que lo hice mal, pero ya está hecho. No sé si tú te puedes identificar, ¿verdad? Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y sigue diciendo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. La teología habla de la depravación total del ser humano, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago, perdón, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿cuántos de ustedes quieren hacer el bien? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer el bien? ¿Cuántas veces después de una caída nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor de corazón? Dios sabe que de corazón decimos, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Y pasa varios días y volvemos a resbalar en la misma cáscara de guineo. Volvemos a caer en lo mismo. Y muchas veces es frustrante. Entonces, para completar, tenemos al enemigo, al acusador, que nos atormenta, lanza dardos de culpabilidad a nuestra mente y dice, tú eres un hipócrita. ¿Cómo va a ser que tú vuelvas a la iglesia después que hiciste lo que hiciste? Tú te estás haciendo el santo, pero tú no eres santo. Y el enemigo comienza a cuestionar y comienza a cuestionar nuestra identidad y comienza a traer dudas sobre si hemos nacido o no hemos nacido de nuevo, si hemos cambiado o no hemos cambiado. Y hasta pone dudas acerca de nuestra salvación. Entonces llega el momento en que uno se frustra. Pero antes de dejarnos llevar por la frustración y la culpa y ceder ante las acusaciones del diablo, sigue leyendo conmigo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado
que está en mis miembros. Y Pablo en un momento en que da un grito de angustia, mira lo que dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Era una angustia, era un dolor terrible, una frustración. Este apóstol, que es uno de mis teólogos favoritos, dice que, y entonces luego dice, pero a pesar de su angustia, él ve una luz en el camino. ¿Y qué dice? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne a la ley del pecado. Él ve una luz en el camino. ¿Cuál es esa luz en el camino? El que digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que digo, yo soy la luz del mundo. Jesucristo. Él es esa luz en el camino, es ese respiro. Él es realmente el que en medio de esta angustia y de esta lucha existencial entre la carne y el espíritu, trae la provisión de Dios para poder salir a flote en medio de esta lucha. Mira lo que dice la palabra acerca de esta provisión de Dios. Así que en primer lugar hablamos de nuestra lucha. Ahora, ¿cuál es la provisión? Antes de que caigas víctima de la frustración y de la culpa, ¿cuál es la provisión? Por consiguiente, estamos ya en el capítulo 8. Y recuerden que esto es una carta a los romanos. Los editores de la Biblia han dividido las cartas en capítulos y en versículos para que se nos haga más fácil la lectura y el citar estos pasajes. Pero realmente, originalmente, una carta, como las cartas que nosotros escribimos, es una lectura continua. Tiene un encabezamiento, unos saludos y sigue hasta la despedida. Esta es una carta. Y Romanos, aunque es una de las cartas más largas, ¿verdad? Es la más larga, escrita por el apóstol Pablo, sigue siendo una carta. Y eso hay que leerlo de continuo, no sino que una cosa lleva a la otra. Por eso comienza este capítulo 8. Terminamos en el 25, que es el último versículo del 7, para entrar en el primer versículo del 8, y dice, por consiguiente. Esa preposición une esto que voy a decir con lo que se dijo anteriormente, ¿verdad? Y es consecuencia, bueno, debido a que está ocurriendo esto y que está ocurriendo esto y la lucha que tenemos, por consiguiente, gracias a Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Escucha bien, Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate que este verbo está conjugado en un perfecto, un pretérito perfecto. Es una acción consumada ya. No es algo que va a suceder en el futuro. Es que de acuerdo a lo que ya Cristo hizo, nuestra posición en Cristo es que nosotros hemos sido libertados de la ley del pecado. Y sigue diciendo, pues lo que la ley no pudo hacer, la ley no pudo libertarnos del pecado. Nos hizo conscientes del pecado, pero no nos pudo libertar, sino que al contrario, la ley lo que hizo es hacernos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay que entendernos, y hay que analizar el concepto paulino de lo que es andar conforme al Espíritu y lo que es andar conforme a la carne.
Y la mejor manera de poder entender es leyendo toda la carta a los romanos. Porque dice al final, en el versículo 4, para nosotros los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que Pablo está diciendo que él ya es perfecto. Está diciendo que ya él tiene un dominio tremendo sobre las tentaciones, sobre sus debilidades. No, porque en otras epístolas podemos ver, o sea, en otras cartas de Pablo podemos ver la situación, sus debilidades, etcétera. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne en la teología paulina no es otra cosa que depender de nuestras propias fuerzas para superar la tendencia pecaminosa de nuestra carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es bastarse en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es creer y depender de esa obra para enfrentar el pecado, no con nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu. Aquí aparece el Espíritu con letra mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios, a la tercera persona de la Trinidad. Y dice aquí que nosotros, o sea, se supone que nosotros, los que creemos, si aún tú no has creído, tienes la oportunidad de entregar tu vida a Jesucristo para poder experimentar esa libertad sobre el pecado, porque el pecado destruye. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El pecado lo que trae muerte y destrucción. Hemos visto cómo cada día, mientras las personas se entregan al pecado, van deteriorándose a tal punto que llegan a actuar como peor que los animales. Hemos visto cómo, especialmente, por ejemplo, en el área sexual, cómo hay padres que se han depravado tanto, quizás comenzaron viendo pornografía, quizás comenzaron practicando la prostitución, pues llega el momento, aunque todo lo que están haciendo no les satisface y llegan hasta violar a sus propias hijas, a sus propios hijos. Uno dice, pero ¿cómo? Un papá, una mamá puede llegar a semejante atrocidad. Pues, déjame decirte que es a consecuencia del pecado y la iniquidad que hay en la naturaleza humana. Si el ser humano no se agarra de Cristo, si no se agarra de la gracia de Dios, cae en una depravación horrible que lo reduce hasta lo más asqueroso que tú te puedas imaginar. Y lo hemos visto. Vean las noticias, las cosas que están sucediendo como consecuencia del pecado, y la raíz del mal está en el corazón del ser humano depravado. No tanto en el sistema social, le echamos la culpa al sistema social, al sistema político, a esto, lo otro. Pero mira, todo comienza aquí, en el corazón. Y por eso que es tan importante que nosotros podamos entregarle nuestro corazón a Jesucristo, porque solo Él nos puede limpiar, solamente Él nos puede liberar del pecado, darnos victoria sobre el pecado, porque cuando nos entregamos nuestra vida a Él, nacemos de nuevo y su santidad es impartida a nuestra vida de una manera sobrenatural. Así que vemos aquí que los que están en Cristo no tienen condenación, porque cuando tú estás en Cristo, ya dejas de andar conforme a la carne y comienzas a caminar conforme al Espíritu. Jesucristo tomó nuestro lugar, tomó un cuerpo. Él no nació con una naturaleza depravada porque fue engendrado por el Espíritu Santo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero dice también que fue tentado en todo, a nuestra semejanza, pero no pecó, para así hacer un sacrificio perfecto, para que fuera acreditado a nuestra vida lo que Él hizo, para así traernos salvación y vida eterna. Jesús condenó y venció el pecado con su muerte en la cruz del Calvario, para que realmente nosotros podamos participar de esa libertad en el nombre de Jesús. Mira el resultado y el fruto de la obra de Dios en Cristo Jesús.
el fruto, las consecuencias que esto ha tenido en nuestra lucha contra el pecado. Mira, comienza, y estoy leyendo en Romanos 6, del 1 al 2, y luego voy a leer del 6 al 23, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Antes de eso, Pablo había estado hablando acerca de la gracia, del favor inmerecido de Dios. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado. Mira cómo Pablo se refiere a nosotros, a los que creemos en Jesucristo. Categóricamente, a causa de la obra de Cristo, nosotros hemos muerto al pecado. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque en el espíritu estamos muertos al pecado. Pero por otro lado está la carne. Y la carne se somete a Dios. No se puede reprender como se reprende un demonio. No se puede echar fuera. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que enfrentar esta lucha con la carne y el espíritu, como habla en Gálatas. Cuando habla del fruto del espíritu y las obras de la carne, eso es algo continuo mientras estemos aquí. El hecho de que tú seas salvo, el hecho de que tú hayas nacido de nuevo, no significa que realmente dejaste de pecar totalmente. Lo que significa es que el pecado ya no te domina. Porque antes tú pecabas como comerte un chavo de pan. No te importaba, pecaba y pecaba. Pero ahora que eres salvo, cuando pecas, eres redarguido por el Espíritu Santo. Y no pasa mucho tiempo, yo creo que segundo, en el caso mío segundo, cuando ya estoy pidiéndole perdón al Señor y arrepintiéndome de mi falta. ¿Por qué sucede eso? Porque tengo el Espíritu Santo en mí por la gracia de Dios. Y Él no permite que yo viva el pecado. Ya el pecado se convierte en una anomalía en mi vida, porque soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. Y como dice aquí, nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. No dice que será, ya fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y nuestro viejo hombre fue crucificado. Hemos muerto. Como dice la palabra cuando habla acerca del bautismo, que el bautismo, yo le digo a los hermanos cuando los bautizo en las aguas, le digo, hoy hemos venido aquí a un funeral, a un entierro. Porque simbólicamente yo voy a enterrar tu vieja criatura en esa agua. Y cuando tú salgas de esa agua, vas a salir resucitado, una nueva criatura, resucitado en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que considerarnos muertos al pecado. Tenemos que considerarnos de que hemos sido libertados del pecado. Pero si tú te empeñas en que no puede ser, es que yo soy débil y sigue acariciando tu debilidad y justificando tu pecado, no vas a vivir esa libertad. Pero es muy importante, y voy terminando con esto, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis su lujuria, ni presentéis vuestros miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado, escucha bien, y con esto te quiero dejar, porque el pecado no tendrá dominio o control, como dice otra versión, porque el pecado no tendrá dominio ni control sobre vosotros.
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no es excusa para pecar, sino que la gracia es poder de Dios para vencer el pecado. Por eso es tan importante que tú te bastes en la gracia de Dios para vivir de acuerdo a lo que tú eres. Tú eres hijo. Si tú has nacido de nuevo, si tú has entregado tu vida a Jesucristo, tú eres hijo, eres hija, eres santo, eres santa, eres justa. Y ya el pecado ha sido vencido. Ya tú estás muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por la victoria que tú nos has concedido sobre el pecado a través de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar la ayuda oportuna en el momento en que seamos tentados, Señor. Porque tú, Jesús, nos comprende. Tú fuiste tentado en toda nuestra semejanza, pero no pecaste, Señor. Así que yo te doy gracias, porque a través de tu sacrificio tú le cerraste la boca a nuestro acusador. Y tu sangre nos limpia de todo pecado. Y tu sacrificio nos ha dado la victoria sobre el pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero será hasta la próxima. Espero que el martes que viene poder traerte una sorpresa. Pero es una sorpresa, lo dejamos ahí. Así que tengas un bonito día. Eres bendecido, eres bendecida en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Nos veremos en nuestra próxima edición por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.